Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo la Sabiduría de la Kabbalah. El día de hoy nos acompaña Juan Carlos de Espitia, instructor del Centro de Estudios. ¿Cómo estás, Juan? Hola Sebastián, muy buenos días, ¿cómo estás? Todo bien, un placer tenerte acá de nuevo. Y hoy queremos hablar del pensamiento. Y claramente el pensamiento de las personas, del ser humano, es algo muy poderoso. O sea, el simple mero hecho de pensar es un ejercicio intelectual que proyecta y crea imágenes e ideas en la mente de las personas. Incluso si alguien quiere crear algo, primero debe pensarlo y después lo imagina y después se genera. Y queremos saber, sin la sabiduría de la Kabbalah, de dónde surgen los pensamientos. Esta es una pregunta muy interesante porque la ciencia ha buscado esa respuesta por todos los medios. Incluso con los avances tecnológicos que tenemos ahora en neurofisiología, no es muy claro. Pero la sabiduría de la Kabbalah nos lo viene diciendo hace 5000 años. La sabiduría de la Kabbalah nos dice que los pensamientos provienen del deseo que una persona tenga en un momento determinado. El deseo determina el origen del pensamiento. Y nuestros pensamientos justamente crean la realidad y como decimos todos de los deseos. ¿Qué relación tienen? Muy bien, es muy interesante porque la física cuántica ya nos ha demostrado que nuestros pensamientos en verdad son los que van generando esa realidad que percibimos afuera. Y es muy interesante porque el cerebro como tal no tiene un contacto directo con la realidad. Necesita unas conexiones que nosotros llamamos órganos de los sentidos. Son unos órganos que de alguna manera están atentos a percibir cambios en esa realidad, mandan unos impulsos neurológicos al cerebro y el cerebro interpreta lo que llega a través de los órganos de los sentidos. Cuando los órganos de los sentidos van cambiando, pues la percepción adentro va cambiando. Y vemos como al envejecer el ser humano, los órganos ya no perciben con la misma claridad e intensidad que lo hacían antes. Y eso va cambiando la percepción que tiene el cerebro de la realidad. Entonces es muy interesante porque en verdad los pensamientos crean esa realidad que vamos a vivir día a día. O sea que a través de nuestros deseos podemos percibir la realidad en que vivimos. Exacto, exacto, todo depende de eso. De hecho, estudios han demostrado que la mayoría de los pensamientos que se mantienen en la cabeza de las personas son pensamientos negativos, pensamientos de ansiedad, pensamientos de incertidumbre que generan estrés en las personas. Solamente una parte muy pequeña son pensamientos positivos. Entonces, ese cúmulo de pensamientos van generando una percepción colectiva, por así decirlo. Y eso determina nuestra realidad al fin del día. ¿Y pueden nuestros pensamientos cambiar la realidad? Sí, sí, si tuviéramos la suficiente disciplina para discernir qué pensamientos están en nuestra cabeza en un momento determinado, perfectamente podemos cambiar la realidad. Necesitamos poner una idea en la mente para poderla llevar a cabo. De hecho, estudios neurofisiológicos han demostrado algo muy interesante. El cerebro, las conexiones neurológicas en el cerebro no son capaces de diferenciar entre lo que se ve o se experimenta en la vida real y lo que se imagina. Entonces para el cerebro es igual, el cerebro ante ese estímulo, bien sea que lo está viviendo o que lo está imaginando, el cerebro empieza a procesar. Por eso, si fuésemos capaces de mantener pensamientos positivos, pensamientos de amor, de conexión, de hermandad, de igualdad, el mundo cambiaría. Es muy lindo eso último que decís, ¿no? De los pensamientos, si podemos mantenerlos. Y justamente en este camino de la sabiduría de la Kabbalah, ¿cuál es el pensamiento que se debe mantener constantemente? ¿Es ese mismo, el de fraternidad, el de igualdad, el de amor a los otros? Sí, la pequeña diferencia radica en que normalmente hemos aprendido unos conceptos
que son muy bonitos en el papel, pero cuando vamos a la vida real no son tan prácticos. Como por ejemplo el concepto de amor. El amor, todo el mundo quiere amar y ser amado. Pero cuando miramos nuestros comportamientos o lo que hacemos de verdad para amar y ser amados, nos damos cuenta que hay una diferencia. Ahí hay una diferencia. En la sabiduría de la Kabbalah te empiezan a demostrar dentro de ti cuál es esa diferencia. ¿Por qué es tan difícil eso de amar y ser amado? ¿Por qué el mundo, que supuestamente desde hace muchos años venimos escuchando que debemos amarnos los unos a los otros, lo que vemos afuera es discordia y problemas de relaciones interpersonales? En la sabiduría de la Kabbalah nos empiezan a enseñar esa parte y a dejárnosla vivir para poder identificar claramente, sin lugar a dudas, cuáles son esos pensamientos que se están manteniendo en mi cabeza y por qué no he podido lograr ese nivel tan lindo que nos han hablado, del que nos han hablado toda la vida, de vivir en armonía y vivir cuidándonos los unos a los otros. Hace un momento todavía mencionabas que la mayoría de los pensamientos son negativos y que justamente, ¿no? Nos te volvés a decir ahora de que si bien es algo idealista pensar en que todo el tiempo estamos pensando en amor o que estamos todo bien, mayormente también están estos pensamientos negativos, por eso discutimos, peleamos. ¿A qué vos pensás que es la causa por la cual tenemos estos pensamientos negativos? La causa es muy sencilla, lo que pasa es que no es tan fácil de sentir. En la sabiduría de la Kabbalah nos explican algo que se llama el deseo de recibir, es decir, el deseo de que yo esté bien. Y la naturaleza, cuando vamos a mirar la fisiología del ser humano, está hecho de esa manera, está hecho para que sintamos placer satisfaciendo nuestros deseos. Es decir, tengo sed, entonces yo siento placer cuando tomo agua. Tengo hambre, siento placer cuando como. Y así, con todos los deseos. Estamos hechos para tener deseos y satisfacerlos de una forma egoísta. El ideal es que podamos satisfacer esos deseos para todos, no solo para mí, sino para todos. Por eso es que en la sabiduría de la Kabbalah aprendemos primero a reconocer ese deseo, a tenerlo identificado, claro, y después aprendemos qué hacer con ese deseo. Cómo es que lo tengo que manejar para poder tener una vida agradable, mía, de mi familia, de mi entorno y de toda la humanidad. Sí, ciertamente justo lo que está diciendo también, como algo colectivo, ¿no? De que eh, todos nos hemos contagiado de los pensamientos. Claramente nos influenciamos y nos contaminamos positiva o negativamente. Y justamente un ejemplo que se me viene a la cabeza es de que en algún momento un hombre imaginó viajar a la luna, se escribió un libro, este hombre fue Julio Verne, y mucho tiempo después eso se transformó en una realidad, o sea, pudimos llegar hasta la luna. Entonces, ¿es el pensamiento una construcción colectiva? Sí, en la sabiduría de la Kabbalah aprendemos a entender que en verdad todo es una sola cosa, pero cuando estamos en la vida real, pues vivimos la experiencia de la vida desde un punto de vista particular. Creemos que los pensamientos son mis pensamientos, pero tú dijiste una cosa muy clara. En verdad hay unos deseos que son colectivos y es por eso que vestimos como vestimos, porque alguien dicta la moda, alguien dicta cómo debo vestir. Entonces, entre esa gama que me, entre comillas, permiten escoger, yo creo que elijo lo que más me gusta, pero yo no podría ir a trabajar en un traje de baño, porque pues eso la sociedad y el deseo colectivo dice que así no se debe manejar. Entonces, sí hay unos deseos colectivos que generan pensamientos colectivos. Eso los que trabajan en marketing lo saben muy bien y a veces utilizan eso para generar unos deseos que en verdad no son de nosotros, pero que hace que nosotros necesitemos algún producto. ¿Y hay algún cabalista con un pensamiento así, ¿no? Como decimos de Julio Verne, que imaginó llegar a la luna? ¿Hay algún cabalista que también haya imaginado una ciudad perfecta, a la cual también la gente que estudia y trabaja en la Kabbalah aspira a llegar? Sí, sí, hay una sola diferencia. Ellos mantienen ese pensamiento en la cabeza, pero más que una imaginación, es un alcance.
es un alcance, es un estado que ellos alcanzan donde logran percibir todas esas relaciones adecuadas y guiadas por el amor y no por el egoísmo. Y ellos, eso es lo que nos describen en los libros de Kabbalah, cómo llegar a ese estado. Es un estado vívido, nos dicen ellos, es un estado que cualquiera puede tener acceso y que efectivamente va a cambiar la percepción de la realidad después de tener ese tipo de experiencias. Bueno, Juan, muchas gracias. Ya estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por vernos, por seguirnos. Suscríbanse si no están suscritos para que les lleguen todas las notificaciones y para estar más al tanto de la sabiduría de la Kabbalah. Y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, Sebastián.